Bien, vamos entonces, como les decía, a ir puntualizando la temática que confiere esta unidad de historia. Vamos a estar revisando lo que se refiere a la Edad Media. Y vamos a iniciar con un análisis de qué es esta Edad Media. Obviamente vamos a ver la influencia de la civilización árabe, hablamos de los musulmanes que ya hemos visto, las guerras santas, que parte del cristianismo, y el feudalismo como sistema político y económico. Entonces vamos nosotros a ir centrándonos en esta perspectiva de la cual nosotros habíamos iniciado, la religión, pero cómo se viene expandiendo ya para entender un modelo político y económico. Dentro de esta perspectiva es dentro de la cual nosotros vamos a estar revisando, analizando nuestra temática. Hemos nosotros ya cerrado todos los aspectos previos a nuestro análisis y vamos nosotros a ir analizando un poco esta perspectiva de la Edad Media. Entonces vamos a iniciar con esta visión. Edad Media. ¿Qué es la Edad Media? ¿Por qué o cuál es el sentido de llamarle Edad Media? ¿Alguien tal vez alguna idea? ¿Qué es la Edad Media? ¿Qué es esto que estoy subrayando yo aquí? ¿Alguna idea? ¿Alguna noción? Edad Media. ¿Cuándo creen que inicie esta Edad Media? Vamos a ir puntualizándolo acá entonces. Vamos a ver, ¿cuándo iniciará la Edad Media? ¿Cuál será el hecho histórico importante del inicio de la Edad Media? Se originó después de la Edad Antigua y antes de la Edad Moderna. Ya, muy bien, dentro de esa perspectiva estamos bien. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que existe Edad Antigua, Edad antes de la Edad Antigua, todo esto que vimos Paleolítico, Neolítico, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna. Ya, esta Edad Media, ¿desde qué hecho histórico será que comienza? Es lo que vamos nosotros a ir puntualizando. Desde el Renacimiento. ¿Perdón? Desde el Renacimiento. Mucho antes. El Renacimiento es el comienzo de la Edad Moderna, pero la Edad Media está mucho antes. Podemos decir que realmente la Edad Media se acaba con los inicios del Renacimiento, puede ser. Vamos a hacer una línea de tiempo, ¿ya? Para Puede tomar. ser, dicen, el inicio cuando se cayó el Imperio Romano. Sí, 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 muy bien. En la caída del Imperio Romano es cuando inicia esta Edad Media. Muy bien. Esto del Imperio Romano nosotros lo veíamos en historia el año pasado y recuerden que no hemos iniciado con la Edad Media. ¿A qué me refiero? En esta clase, aun cuando dentro de los ámbitos de la línea del tiempo nosotros del año pasado habíamos visto toda la Edad Antigua y nos habíamos saltado esta Edad Media, ¿recuerdan ustedes? Y nos habíamos pasado ya a la época colonial, es decir, siglo XIX. ¿Por qué razón? Porque este año el énfasis le vamos a dar sobre todo en estas dos primeras partes a la consideración de lo que sucede en esta época de la Edad Media que nosotros no habíamos topado. Un poco lo habíamos dicho el año pasado. Cuando acaba la Edad Antigua, cuando acaba, es con la caída del Imperio Romano. Este es el hecho histórico más importante. Aproximadamente nosotros recordemos esta perspectiva de la caída del Imperio Romano. Caída que tiene fecha ¿cuándo? Más o menos que nosotros recordemos. El Imperio Romano tenía 3 etapas, si nosotros recordamos, del año pasado. Les voy aquí puntualizando estas etapas para que usted un poquito recuerde. Teníamos la etapa de la monarquía, la etapa republicana y la etapa imperial. La etapa imperial tiene una consideración importante a tomar en cuenta, porque el Imperio Romano
tiene dos fechas, por decirlo de alguna manera, de su caída. Y esto hay que tener mucho ojo al momento de visibilizar, porque nosotros veíamos el año pasado que el Imperio Romano cae aproximadamente para el 400, después de Cristo, pero realmente hay un hecho histórico previo que nosotros vamos a tomar en cuenta, que es aproximadamente para el siglo III y siglo IV en realidad, que va del 27 al 395 después de Cristo. ¿Por qué razón? El hecho histórico fundamental es cuando el Imperio Romano se divide, ¿sí? Esta división del Imperio Romano marca un hecho fundamental para ya hablar del proceso que nosotros vamos a estar revisando aquí en la Edad Media. Entonces, vamos a ir puntualizando algunos elementos importantes en cuanto a estas fechas de la caída como tal del Imperio Romano, la fragmentación y luego lo que sí nos interesa, que ya es propiamente esta Edad Media. Entonces vamos a ir puntualizando en una línea del tiempo. Por favor, tenga a mano sus elementos, sus herramientas para ir realizando esta pequeña línea de tiempo que nos dé cuenta de lo que vamos a ir revisando. Veamos entonces si podemos ir recordando un poco cómo se da estas fechas. El Imperio Romano entonces es el punto más relevante para tomar en cuenta lo que vamos a ir viendo en esta clase, que es la Edad Media. Consideramos que el Imperio Romano, como tal, ¿de qué fecha a qué fecha va? Vamos, búsquenlo en internet, en donde ustedes deseen. ¿Cuál es la fecha del Imperio Romano? ¿De qué época a qué época? Entonces podemos ir puntualizando. Podemos ir tomando en cuenta estos elementos. Vamos Desde el 27 hasta el 476 DC. Ya, esto del 400, como les decía, y vamos a dejarle un pequeño espacio del 400, porque en el 400 el imperio ya está separado, ¿sí? Entonces vamos a tomar en cuenta lo que habíamos visto clases previas. Nosotros tomábamos en consideración que el Imperio Romano, este imperio cae un poquito antes, según lo que nosotros habíamos tomado en cuenta, del 27 antes de Cristo al 300 ¿95? al 395, muy bien, denme un segundo nada más. Al 395 nosotros puntualizábamos que es la fecha hasta la cual el Imperio Romano se fragmenta. Y aquí le vamos nosotros a dar el hecho de la caída del Imperio Romano. Es verdad, y aquí hay que tener un poco de claridad en esta perspectiva. Es verdad que el Imperio Romano sigue existiendo para la perspectiva del 400, siglo V. Pero dentro del siglo III y el siglo IV, el Imperio Romano realmente tiene su gran caída como tal. Entonces aquí le vamos a puntualizar inicio y caída en cuanto a división del Imperio Romano. Porque ya va a venir otro proceso, y ese proceso es justamente la Edad Media. Como nos decía el compañero, el inicio
que nosotros le vamos a dar dónde comienza este imperio, dónde inicia la Edad Media con la caída del Imperio Romano, pero no es un hecho en el cual puedo yo decir simplemente se da en el siglo IV, en el siglo V, ¿sí? Entonces podemos nosotros puntualizar que comienza la Edad Media como tal en esta caída del Imperio Romano que se da a partir del siglo III y IV después de Cristo, ¿sí? Entonces podemos ir puntualizando estos elementos. Vamos a poner las fechas que nosotros ya conocíamos previamente, que ya habíamos visto en clases anteriores sobre el Imperio Romano, para estar mucho más claros en esta perspectiva, para que no tengamos inconvenientes con lo que ya habíamos visto el año pasado. Este punto es muy importante, entonces comienza a generarse la Edad Media. Aquí podemos decir, comienza realmente esta Edad Media. ¿Qué es la Edad Media? La Edad Media es el periodo tradicionalmente conocido como también oscurantismo, y este periodo está determinado por los grandes imperios, los reyes de Europa sobre todo. Va a cambiar la perspectiva de la dominación del Imperio Romano hacia los reyes. Y van a haber algunos factores como la religión, las dos religiones fuertes, que es el Islam y el cristianismo, cómo van a ir dominando el mundo. Esas son las dos consideraciones que nosotros vamos a ir tomando en cuenta. Entonces, aquí comienza propiamente la Edad Media. Aquí le vamos a dar inicio de la Edad Media. Ya. De ahí, lo que nos vamos a centrar es cómo ha ido influyendo en las civilizaciones de estas épocas la religión cristiana y el Islam. Estábamos nosotros puntualizando la expansión principalmente del Islam, entonces vamos a ir tomando en cuenta. ¿Qué fecha es? ¿Qué años son los que Mahoma vive? ¿Cuáles eran estas fechas de Mahoma? Que vive, regresa a la Meca y todos estos elementos. A ver si vamos un poco revisando lo que habíamos visto con anterioridad. El tiempo de la Égira. A ver, vamos puntualizando. ¿Qué siglo será? ¿Qué siglo era? ¿Cuál es la fecha de la Égira de Mahoma? ¿Para qué año? ¿Qué año? ¿De qué año? Perdón, 600. 622. 622, no se olviden esa fecha. Esa fecha es el comienzo realmente del Islam. ¿Qué siglo estamos hablando aquí? Si es del 622, ¿de qué siglo hablamos? Vamos a ver. Siglo VII. Siglo VII, muy bien. Siglo VII. Por lo tanto, toda la expansión del Islam conlleva desde los inicios del siglo VII. No se olviden estos elementos de ir puntualizando. ¿Por qué? Porque todo comienza en la Égira a partir del año 1622 después de Cristo. Estas fechas nosotros ya las vimos. Ahora, ¿cuál es el tema importante para nosotros? Que la expansión árabe de los siglos 7 y 8 que estaremos viendo y la influencia en la península ibérica marcarán una de las tendencias importantes y una influencia importante en el arte y la cultura. Ya vamos a ver estos elementos, cómo ha influido el Islam
desde algunas consideraciones porque conquistaron toda la península ibérica y tienen una gran influencia en el pensamiento español que luego llegará a nosotros a través de la colonia. Entonces, estos elementos por esta consideración son importantes. Vamos a ver algunos de los califatos. Ustedes acuérdense que en un video nos decía o rápidamente hablaba de los califas, que son los primeros gobernadores o quienes guían la influencia. Entonces vamos a ir puntualizando estas ideas del califato. Para esta consideración vamos a tomar en cuenta otra fecha importante. El 661. Fin del califato perfecto. Son los primeros conversos que luego o posteriormente a la muerte de Mahoma después de la muerte de Mahoma van tomando el control y hay una serie de disputas. En este mismo año, al momento que se pone fin al califato perfecto, nace el califato de los omeyas. Inicio del califato. Ya vamos a ver qué significa esto. Pero es importante que usted tenga omeya. Estos elementos importantes, ¿sí? Vamos viendo. Comienza siglo VII, específicamente para el 622. Muere Mahoma. Y comienza, para el 632 muere Mahoma. Para el 661 se pone fin al califato perfecto. Entonces, del 632 a la muerte de Mahoma hasta el 661 se da este califato. Vamos a ir puntualizando luego estos elementos. Ya vamos a ver cuál es la incidencia de estos califatos. Vamos a tomar en cuenta otro elemento. Para el siglo VIII, bueno, yo cuando pongo los números romanos estoy hablando de siglos por si acaso. Para el siglo VIII, inicio del dominio musulmán en la península ibérica. En la península ibérica, ¿no? Esta parte es sumamente relevante que usted la tenga en cuenta, que será un elemento que nos va a influir directamente a nosotros, ya que la península ibérica, toda la consideración de España, tiene una gran influencia de los árabes con la mezcla del cristianismo. Para el siglo IX tomará fuerza el sistema feudal. Ya vamos a ver qué son los grandes feudos, pero sobre todo las tierras. Aquí ya comienza a tener fuerza los reyes. Previamente en esta intersección, siglo VIII, IX, tendrán fuerza los papas y los reyes comienzan ya a generarse como tal. Recuerden, 621 se pone fin al califato perfecto
y este inicio de el califato de los omeyas. Comienza el califato de los omeyas y termina, es decir, que va a caer ya este dominio de los árabes para el 750. Y otro hecho importante, en el 750, fin de la dinastía omeya. Todos estos elementos vamos nosotros a estarlos revisando. Por eso los estoy puntualizando aquí. Para el año 800 después de Cristo hay un hecho importante y va a llegar uno de los grandes emperadores. Ustedes pueden haberse dado cuenta dentro de la historia de la humanidad y los grandes imperios, siempre se intenta retomar los elementos previos. Y va a ser el caso de Carlomagno. Carlomagno es coronado emperador para el 800 y el objetivo principal de Carlomagno es regresar la gloria del Imperio Romano. Entonces, él quiere nuevamente unificar el Imperio Romano y se conforma el Sacro Imperio Romano Germánico gracias a la perspectiva de Carlomagno, también llamado Imperio Carolingio, que ya estaremos nosotros revisando. Entonces vemos la llegada de Carlomagno para el 800, nombrado emperador. Para el 962, Otón I es coronado emperador. Es coronado emperador. Del Sacro Imperio Romano Germánico. Un hecho también importante, se genera este Sacro Imperio Romano Germánico y Otón es el emperador de este Sacro Imperio. Y vamos a ir cerrando esta línea del tiempo con lo siguiente. Con la siguiente consideración. ¿Qué vamos nosotros a ir visualizando como un elemento importante llamado las cruzadas para el siglo XI, para el siglo X y XI, siglo XI principalmente, inician las cruzadas, que son un grupo de campañas militares por retomar Tierra Santa. Ese era el objetivo. Se instaura tanto la religión en la época medieval que realmente las disputas fueron en consideraciones en este sentido propiamente religioso. Si ustedes se dan cuenta, hay dos grandes religiones que dominan el mundo, las religiones que nosotros ya habíamos revisado en la unidad número 1, que son principalmente el Islam y el cristianismo. Y durante toda la Edad Media, estas religiones se van a ir expandiendo y van a tomar el control a través de los papas al inicio y posteriormente a través de los reyes, porque ¿quiénes eran los que coronaban a los reyes? Eran los papas. Por lo tanto, había una relación de el Estado feudal con los papas y sobre todo para el siglo XI
Principalmente se va a ir generando este proceso de las cruzadas, retomar Tierra Santa, la lucha con los árabes y todos estos elementos. Por lo tanto, vamos nosotros a ir revisando esta consideración. Es necesario dejar de lado la leyenda negra que ha conllevado el medioevo, que fue una época llamada oscurantista, donde la ciencia, a causa de la religión, fue atacada. Por ejemplo, el caso de lo que podemos nosotros ver con Galileo Galilei, y que el Papa impidió que su modelo donde el centro del universo es el Sol, no salga a la luz y demás elementos. Vamos a dejar un poco de lado estas perspectivas propias de la Edad Media y vamos a centrarnos en consideraciones mucho más importantes. Una de las consideraciones sumamente importantes de la Edad Media que vive hasta el día de hoy es la universidad. Y la universidad fue creada en la Edad Media. Gracias a la religión se creó. Para el siglo XIII se establece un considerable número de universidades, que es un elemento que no podemos obviar, que ha nacido de la Edad Media y que realmente a veces se olvida de la Edad Media. No podemos considerar solo como una época del oscurantismo. Entonces, para el siglo XIII, incremento de universidades. La universidad nace en la Edad Media, por lo tanto no fue solo una época que persiguió a los científicos, o los primeros llamados científicos, porque realmente eran filósofos de la naturaleza, todavía no existía la ciencia tal cual, pura y dura. ¿Dónde acaba la Edad Media? Aquí sí lo que me decían, en el Renacimiento. En el renacimiento de las ideas acaba la Edad Media como tal. En este ya irnos centrando en el pensamiento científico, cuando Europa le ve la necesidad a analizar la ciencia, a pensar de otra forma, comienza ya realmente este proceso. ¿Alguna otra inquietud, dudas, preguntas? Claro, lo que vamos a ir revisando, toda esta Edad Media, por favor, tengan en cuenta esta línea del tiempo, y la siguiente clase vamos a iniciar con dos temas. Expansión árabe entre el siglo VII y VIII y la influencia árabe en la península ibérica. Bien, jóvenes, muchas gracias.